Bienvenidos al módulo 3, Monitoreo de aguas superficiales. En este módulo los capacitadores seremos Sofía Roa y Jorge González. Estaremos atentos a resolver las inquietudes que se presenten durante el desarrollo del mismo a través del foro virtual. Este módulo tiene como objetivo proporcionar elementos conceptuales sobre el monitoreo de aguas superficiales en relación con la cuantificación del agua. Se desarrollarán los siguientes temas. Principales instrumentos de monitoreo continuo, características, sitios de monitoreo e infraestructura, medición de sedimentos, procesamiento y calidad de los datos recopilados. Bienvenidos. Tema 1. Introducción al monitoreo de las aguas superficiales. El monitoreo hidrológico es definido como la recolección de datos y registros de una manera sistemática y estandarizada con el fin de realizar análisis, comparaciones y emitir conclusiones y recomendaciones sobre la disponibilidad, uso y manejo que se haga del agua en todos sus componentes, superficial, atmosférico y subterráneo. En la figura se muestran las diferentes etapas de monitoreo hidrológico, desde el diseño de una red, recolección, procesamiento y análisis de datos, hasta la obtención de datos históricos y en tiempo real para sus principales usos. Esta serie de etapas constituye un sistema de información hidrológico que, de acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial, deben ser consolidados por las organizaciones que tienen dentro de sus funciones la implementación y administración de servicios hidrológicos o hidrometeorológicos. En nuestro país, esta actividad a nivel nacional está en cabeza del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y como vimos en el módulo anterior, las autoridades ambientales regionales también tienen en el ámbito de su jurisdicción competencia para dictar procesos de monitoreo del agua. En este módulo abordaremos lo relacionado en la parte sombreada de la gráfica. Desarrollaremos aspectos conceptuales básicos relacionados con instrumentos, métodos de observación, transmisión de datos y tratamiento de almacenamiento de datos primarios. Esto en razón a que en el proceso de formulación del PIRMA, realizado con la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, se identificó la necesidad de fortalecer el proceso de los conocimientos y estos procesos relacionados con la administración de la información, y es posible que otras autoridades ambientales tengan necesidades similares. Es importante resaltar el hecho que los datos recopilados carecen de validez o de valor si los usuarios potenciales no pueden acceder fácilmente a estos. ¿Por qué se realiza monitoreo del agua superficial? Una respuesta general que simplifica todo es para hacer evaluaciones del agua. Sin embargo, hay que tener muchos aspectos en cuenta. Una evaluación del agua parte de conocer los diferentes componentes del ciclo hidrológico y debe hacerse de manera integral para las aguas superficiales y subterráneas y reconocer las dinámicas que se dan entre la atmósfera y las relaciones entre todos estos elementos. La Organización Meteorológica Mundial ha señalado como propósitos de las evaluaciones de los recursos hídricos los siguientes, y los cuales implican conocer la distribución temporal espacial del agua y permite tomar decisiones sobre la gestión del agua en términos de la demanda potencial, su desarrollo hídrico y sus posibilidades para cubrir una demanda real o previsible. En este sentido, el monitoreo es necesario para planificar, diseñar y llevar adelante proyectos que contemplen el uso del agua como la generación de energía hidroeléctrica o para determinar el trazado de vías, entre otros proyectos de infraestructura. De igual manera, las evaluaciones sirven para diagnosticar tensiones alrededor del uso del agua y construir o planificar estrategias de gestión alrededor de la misma. Proporcionar a las personas y a sus bienes seguridad frente a fenómenos hidrológicos peligrosos, particularmente crecientes o fenómenos de inundación y sequías. Distribuir el agua entre los diferentes usos para los que está demandando, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito transnacional. Y también para evaluar el cumplimiento de las reglamentaciones. Estas tendencias y la mayor demanda de información indican que para responder en el futuro a las necesidades de los gestores del agua será necesaria una mayor coordinación de las actividades de recopilación de datos.
y esta mayor gestión también tiene que venir acompañada de una calidad necesaria para que estos datos se puedan usar. De igual manera, se debe considerar que la gestión del agua integra cada vez en mayor medida diversas disciplinas y especialidades. Se necesitan para ello contar con conocimientos, experticia y con datos comparables acerca de la cantidad y calidad del agua superficial y subterránea en determinadas cuencas y regiones. En esta diapositiva podemos ver tres tipos de informes sobre monitoreo del agua que brindan información sobre el estado de los recursos hídricos. El primer informe corresponde, el de la izquierda, corresponde al Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. Al siguiente nivel vemos el Estudio Nacional del Agua, el cual es un documento indicativo que describe a una escala nacional las principales dinámicas del recurso hídrico en nuestro país. Y en el ámbito regional podemos observar la Evaluación Regional del Agua de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena, la cual tiene por objetivo medir el estado, dinámica y tendencias de los sistemas hídricos superficiales del departamento del Huila como resultado de la interacción de los procesos naturales y antrópicos para una adecuada administración, protección, uso y control del recurso hídrico superficial. De esta manera se pretende mejorar la administración en un nivel local. La información que es presentada en estos informes en diferentes escalas parte de las mediciones de variables hidrológicas y meteorológicas que cuentan con técnicas de recolección, estándares y control de calidad de los datos que permiten consolidar la información de acuerdo a la escala de estudio que se adopte. Vemos que los dos primeros usan información de redes de monitoreo nacional y lo ideal sería que los estudios regionales usaran y se complementaran con redes de monitoreo regional y específicas a los propósitos de la Administración Regional del Agua. En esta imagen, a la izquierda, se ve el indicador de estrés hídrico por país. Este es un índice que establece cuándo la demanda de agua es más alta que la cantidad disponible durante un periodo de tiempo determinado o cuando su uso se ve restringido por su baja calidad. Este indicador usa información de monitoreo de diferentes sistemas de medición, observación y vigilancia de cada país, los cuales a su vez se alimentan de observaciones y mediciones tomadas en campo. A la derecha vemos una imagen del índice de uso del agua del ENA, Estudio Nacional del Agua 2018. Como se observa, en un nivel agregado mundial, Colombia no presenta un nivel de estrés hídrico considerable. Sin embargo, en una escala de análisis nacional se empiezan a ver las diferencias temporales y espaciales. En este sentido, es pertinente mencionar que en la medida que se refinan las mediciones y los sistemas de monitoreo regional, se tendrá mayor conocimiento de las dinámicas del agua para su administración. Las evaluaciones anteriormente señaladas y los estudios parten de los datos proporcionados por los sistemas de información hidrometeorológicos y es por esta razón que es fundamental contemplar todos los aspectos que involucran el monitoreo de las variables necesarias para garantizar la disponibilidad y calidad en la información. Como vemos en la gráfica, aquí se presenta un flujograma sobre los procesos o procedimientos requeridos para hacer evaluaciones de recurso hídrico. Uno de los procesos fundamentales o bases son la recopilación de datos hidrológicos, componentes del ciclo hidrológico, incluida información de calidad y cantidad del agua superficial y subterránea. Sobre este ítem es que se enmarca este curso y específicamente este módulo hará referencia a todo lo relacionado con cantidad de agua superficial. En cuanto a las características de la información relativa al agua, tenemos algunos señalados aquí en esta diapositiva. Por ejemplo, puede ser puntual o continuo, es decir, puntual en un punto y en un segmento de tiempo determinado. Y continuo hace referencia a que son mediciones periódicas a lo largo del tiempo. También se pueden observar que se cubre una gran cantidad de variables que dan cuenta de todas las etapas del ciclo hidrológico y que en últimas lo que buscan es caracterizar diferentes fenómenos que se dan alrededor del agua.
la escorrentía, la oferta hídrica, también la calidad hídrica, el almacenamiento, y para eso se usan las variables propias de medición del ciclo hidrológico, como vemos allí en la diapositiva. Pues está la precipitación, los niveles y flujos fluviales, los niveles de los embalses y los lagos o de todos los cuerpos lénticos, la evapotranspiración, como esos flujos de salida que van hacia la atmósfera, la concentración y carga de sedimentos fluviales, que son otro aspecto muy importante para determinar la dinámica de los ríos, y también los temas de calidad bacteriológica, química y física. La medición de estas variables abarca entonces valores medios, anuales, mensuales o estacionales. Y también es de interés conocer cuáles son sus máximos y sus mínimos y determinados percentiles que nos ayuden a caracterizar las dinámicas fluviales. También hay indicadores de variabilidad como la desviación típica estándar, y hay registros continuos mediante un hidrograma de flujo fluvial, por ejemplo. Toda esta información que tiene estos atributos y que tiene estas características, pues tiene que tener unos requisitos esenciales para que pueda ser usada en las diferentes evaluaciones o para los diferentes propósitos que buscan los diferentes usuarios. Y eso significa que tienen que tener unas características de calidad que permitan un análisis estadístico fiable y comparable, es decir, que sean pertinentes, que sean oportunas, que tengan un soporte técnico, unos procedimientos claros y transparentes de cómo se obtuvo esa información, y también que sigan unos procedimientos en cuanto a su levantamiento, recopilación y análisis. También se necesita que sean datos integrados a los sistemas de observación, medición y vigilancia, es decir, que se puedan incorporar en diferentes plataformas, y eso nos lleva a hablar también de la compatibilidad de la información, es decir, que todo o cualquier usuario pueda adquirir esa información y llevarla a sus propios sistemas o programas específicos de análisis. También es importante pensar en un sistema de archivado y difusión de los datos, pues porque son volúmenes considerables que tienen que ser procesados, tienen que ser, digamos, muchas veces agregados, y eso requiere, digamos, pensarse en los temas de archivado, tanto en medio físico como en medio magnético. Y también hay que pensar en los formatos que permitan su salida y su análisis de manera fácil para los diferentes usuarios. En este sentido, es importante señalar que es posible cumplir con todos los requisitos mediante la utilización de tecnologías, como la telemetría, que permite obtener datos en tiempo casi real, la creación de bases de datos informáticas con funciones de búsqueda, la teledetección para recopilar más información eficazmente, y también todo lo relacionado con los sistemas de información geográfica como medio para analizar los datos espaciales. Al mismo tiempo, los nuevos dispositivos de almacenamiento informático y la utilización de Internet facilitan la entrega de los datos. Con toda la tecnología no es el único, con todo esto, la tecnología no es el único elemento necesario. La disponibilidad de personal adecuadamente formado y dirigido es incluso más importante. Por lo tanto, todos los aspectos que se deben considerar y evaluar cuando se emprende un diseño de un programa institucional regional de monitoreo del agua deben contemplarse en su integralidad y no de manera segmentada. Bienvenidos al módulo 3, monitoreo de aguas superficiales. En este módulo los capacitadores seremos Sofía Roa y Jorge González. Estaremos atentos a resolver las inquietudes que se presenten durante el desarrollo del mismo a través del foro virtual. Este módulo tiene como objetivo proporcionar elementos conceptuales sobre el monitoreo de aguas superficiales en relación con la cuantificación del agua. Se desarrollarán los siguientes temas: principales instrumentos de monitoreo continuo, características, sitios de monitoreo e infraestructura, medición de sedimentos, procesamiento y calidad de los datos recopilados. Bienvenidos. Tema 1. Introducción al monitoreo de las aguas superficiales. En esta diapositiva podemos observar la distribución de la red hidrometeorológica del IDEAM. Como se observa, pues esta red está compuesta por diferentes tipos de estaciones, y
aquí es importante resaltar que es en una escala nacional. Entonces se tienen estaciones de carácter hidrológico, estaciones climatológicas y estaciones que miden específicamente precipitación. Dos de los procedimientos que se deben llevar con mayor frecuencia y recurrencia cuando se hace monitoreo a través de estaciones es el mantenimiento, operación y la recolección de la información de estas estaciones, y también la digitación cuando son datos manuales, consolidación y verificación de la información. En nuestro caso, a nivel nacional, esta tarea es realizada por las áreas operativas del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, y también las corporaciones autónomas o las autoridades ambientales regionales que estén interesadas en emprender estos procesos de instalación de estaciones deben considerar dentro de sus planeación de largo plazo y dentro de su flujo financiero la incorporación de estos dos procesos. De igual manera, podemos ver en el cuadro de abajo que hay diferentes áreas temáticas que señalan las variables o que dan cuenta de estas variables. Entonces allí pues se definen áreas temáticas específicas de estudio como el tema de calidad del agua o como el tema de sedimentos, y también tienen que ser objeto de validación y la construcción de productos específicos ya a la salida de los sistemas de información que se adopten para recopilar los datos. En la parte superior izquierda se observa una gráfica en la que se muestra la distribución por tipo de estación de la red del IDEAM. Como vemos, existe una gran cantidad de estaciones orientadas a la medición de la precipitación. Luego siguen las estaciones que miden niveles, que son las hidrológicas, y posteriormente vemos las estaciones climatológicas que además de la precipitación miden parámetros como velocidad del viento, temperatura y evaporación, dependiendo de su ubicación. En el mapa podemos ver que hay una concentración o mayor densidad de estaciones en las zonas de las cuencas Magdalena-Cauca y zona Caribe, y esto es debido a las condiciones particulares y al diseño propio que hizo el IDEAM sobre estas estaciones. Aunque pueda parecer que existe una gran densidad de estaciones para áreas como el Alto Magdalena, siempre es bueno evaluar cuáles son los propósitos de las mediciones y si se requieren de instalación de estaciones para propósitos específicos. En el marco del Programa Institucional Regional de Monitoreo del Agua del PIRMA, que se formuló para la CAM, se logró establecer una red complementaria de estaciones nuevas junto con las estaciones ya instaladas por la CAM y más las estaciones del IDEAM, que dan cuenta y que le va a permitir al área de la CAM tener un conocimiento más detallado sobre la agua superficial en su territorio. Entonces, el mensaje que queremos dejar con estas diapositivas es que hay una red de monitoreo nacional, ¿cierto? Que hay una gran cantidad de estaciones y un acervo de información importante. Sin embargo, no hay que desconocer que cuando vamos bajando a unas escalas detalladas, estas estaciones pueden no ser suficientes, y ahí es donde entran las autoridades ambientales con el definir los objetivos de monitoreo y definir esos sitios donde requerirán estaciones adicionales. Acá vemos dos salidas típicas del Estudio Nacional del Agua, donde se señala que la oferta hídrica está ligada a las condiciones climatológicas, régimen hidrológico, variabilidad natural y características geológicas y las coberturas del área bajo análisis. Una salida típica es la escorrentía superficial y se contabiliza para un periodo de tiempo utilizando diversas aproximaciones. Sin embargo, es claro anotar que no toda el agua que hace parte de la oferta o escorrentía total puede ser usada por el ser humano, ya que se debe considerar un porcentaje para mantener y conservar los ecosistemas fluviales y las necesidades de los usuarios, por lo que adicionalmente debe calcularse el valor de oferta disponible. Como vemos, hay tres mapas en los que vemos una aproximación que parte de los promedios multianuales de diferentes variables consideradas para el cálculo de la escorrentía. Vemos un año promedio, vemos un año seco en la parte inferior izquierda y un año húmedo en la parte inferior derecha del mapa. Vemos unas variaciones importantes entre los 3 años de estudio
y esta es una información muy valiosa que a nivel regional sirve para tomar diferentes decisiones y que permite también identificar áreas de especial interés en cuanto a la oferta hídrica. En la parte derecha, de otra parte, vemos una aproximación mensual continua sobre las escorrentías medias anuales y las escorrentías medias mensuales por área hidrográfica. Allí se parte con promedios multianuales por un año promedio, año seco y año húmedo. Y esta información es también útil, digamos, en la medida que permite ver cómo el recurso hídrico ha evolucionado en una serie de tiempo considerable a nivel mensual. Por último, se presenta esta síntesis de la escorrentía año medio como cifra indicativa y referente de la información derivada de las mediciones hidrológicas. En cuanto al rendimiento hídrico, este se define como el volumen de agua evacuado por la cuenca en un intervalo de tiempo y en un área específico. Y su valor da un buen indicativo de la cantidad de escorrentía superficial que se da en una cuenca por unidad de área. Por lo tanto, es un indicador de cantidad de agua. En Colombia se estima un rendimiento de 56.2 litros segundo por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio mundial es de 10 litros segundo kilómetro cuadrado y el promedio latinoamericano 21 litros segundo kilómetro cuadrado. Es de resaltar el hecho que aparentemente tenemos una buena cantidad de agua disponible. Sin embargo, una vez más, reiterar que en una escala regional estas condiciones pueden cambiar y pueden verse limitadas por las dinámicas propias de los cuerpos de agua, por las alteraciones que en escalas locales se hayan hecho de estos cuerpos y también por la calidad del mismo. Entonces, el mensaje con el que queremos cerrar este módulo es que hay una información disponible en una escala nacional, que esa información viene de unas mediciones de unas estaciones y que debemos trabajar o que la invitación es a trabajar en esas mediciones locales y regionales que permitan precisar y refinar estos escenarios para tener mayor exactitud en las mediciones. Gracias. Esperamos que este contexto haya permitido dimensionar la importancia del monitoreo del agua para diferentes fines y el tipo de información que se obtiene y el tipo de salidas que se pueden obtener de las mediciones que se realizan en el marco de los servicios hidrológicos nacionales y de los sistemas de observación, medición y vigilancia propuestos en los programas institucionales regionales de monitoreo del agua como el formulado con la CAM. Gracias.